Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Hoy, jueves santo, jueves 6 de abril, día para nosotros los cristianos en forma general, día de la institución del Señor, de la cena del Señor. Yo había dicho, quien les habla, José Contreras, que no iba a salir hasta el día lunes, pero hoy solo en eventos y ocasiones especiales durante todo este fin de semana. Y hoy el tema pedido por algunos connacionales que me llamaron a muy temprana hora de la mañana y ayer en la noche inclusive, para que hablara algo del tema central de hoy, no solamente de la espiritualidad, sino del hecho jurídico que hoy ya sentenció, o mejor dicho, leyó pues la sentencia sobre el laudo vitral y el caso que se sigue sobre la gran diferencia y la lucha por el territorio del Esequibo, ¿no? Y voy a hablar algo sobre eso, sobre un único tema, no voy a tocar otros temas políticos, voy a hablar sobre ese tema básicamente, pero quería primero encontrarnos, como siempre les digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, darles la bendición y encontrarnos verdaderamente con lo que hoy el Señor, los cristianos, hablamos de la institución de la cena del Señor. Y dice bien claro, cuando ese primer día de fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas de la Pascua? Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron en la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por el otro: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va a ser, según está escrito por él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera que ese no hubiese nacido. Alguien me dijo en esta reflexión que hago, ¿no? Y hago esta interpretación, porque este pasaje, bien claro, el ay de Dios, ay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Cuántos traidores y Judas hay? Que aquello que he venido diciendo hace rato, que andan contigo, pero no están contigo. Eso le pasó a Jesús. Los 12 andaban con él, pero había uno que no estaba con él y le entregó y lo traicionó. En Venezuela, acá en Venezuela, hay muchos de esos personajes que dicen estar contigo, andan contigo, pero no están contigo. Hoy quiero pedirle al Señor grandemente que te ponga a tu lado los verdaderos hombres que están contigo y que no le falte el pan a nadie de mis connacionales venezolanos ni del mundo. Ahí te dejo para la reflexión en este día santo. Hablemos de la materia del laudo vitral. Pero yo tengo que decir, porque ya hubo la sentencia, ya hubo el pronunciamiento del juez, de la jueza, Joan de Noguet, que es la presidenta de la Corte Internacional Judicial, que es un órgano judicial de la ONU, de las Naciones Unidas, su sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta en Venezuela, por Venezuela durante el periodo del 2022. El caso relativo al laudo vitral, desde luego,
ante la demanda que introdujo el gobierno de Guyana. Todos sabemos que es un apéndice de los Estados Unidos. El laudo arbitral nace en 1899, donde Inglaterra hace un reclamo sobre ese territorio que es nuestro, y desde entonces se crea el arbitraje para poder definir y decidir a quién o de quién es el territorio definitivamente entre la causa Guyana-Venezuela. Había un significativo punto acá, que el gobierno guyanés tiene tendencias socialistas comunistas. Pero yo me voy al porte en esto. Para calmar las cosas y que no haya malas interpretaciones, la admisión de la demanda unilateral interpuesta por Guyana, por cierto, que a pesar que fue admitida por el tribunal, de dudosa interpretación como tal y recurso vil de ellos, y eso es una lección para el régimen desde el mismo nombrable Hugo Chávez, que se dio a la tarea de hacer extraordinarias relaciones con Guyana y abandonar la lucha, y ahora viéndose apurado hace todo esto. Pero es que esta lucha la hemos tenido durante muchos gobiernos, y yo recuerdo que en el año de los 80 los venezolanos nos incorporamos candentemente con el tema. Yo escuché un gran maestro de cual aprendí mucho sobre este tema, como fue Jorge Olavarría, que dio clases magistrales sobre este tema y despertó en el distinto congreso de la época que se transmitiera para todos los venezolanos. Tuviéramos en boca de nosotros el tema del laudo arbitral y la defensa de nuestro territorio. Este mismo, que voy a tener porque tuve a la mano, este mismo que estamos luchando y que es nuestro, que desde la escuela, ¿se acuerdan? Teníamos las rayitas que correspondían a que era nuestro y estaba en reclamación. Ahora bien, nada que preocuparnos en líneas generales, muy a pesar de que definitivamente por 14 votos contra 1, la Corte rechaza la excepción preliminar que interpuso la República Bolivariana de Venezuela y falla a favor de la demanda de guyanés y definitivamente avanza con el juicio por el reclamo de ese territorio. Ahora bien, 3 cosas había que pasar: o admitir la demanda, desestimar la demanda, o desestimar o ir a la negociación directa. La Corte decidió por el primer punto, que es al que admitió la demanda. Pero no hay nada que temer los venezolanos, y a eso es que quiero decir. No tenemos nada que temer. Nosotros tenemos suficientes recursos y recaudos y base fundamental histórica de que ese territorio es de Venezuela. Pero aquí hay un punto importante. Los más de 30 millones de venezolanos dentro y fuera del país debemos tomar esto como nuestro. Sabemos que hay muchas cosas que nos distraen hoy en día porque el régimen se encargó de ello, ese usurpador de Miraflores, y por eso que va a caer. Pero yo no quería tocar ese tema. Eso va a caer porque tendrá que venir un hombre o una mujer que realmente asuma esto conjuntamente con los venezolanos, todos sin excepción, para luchar por lo que es nuestro. Y se acerca ese hecho histórico, porque la Guyana es nuestra. Tenemos que pelear por lo nuestro. Pero no hay nada que temer. Cuando digo no hay nada que temer, es porque tenemos recursos para poder luchar por ello y hacer de valer que este territorio es nuestro. ¿Que el proceso va a ser más largo ahora? Sí. Sin embargo, yo quiero hacer una memoria histórica rápida para poner en contexto a muchos que no manejan los términos. Decir esto siguiente, algo histórico para que acordemos de dónde nace ese laudo. Fue la sentencia emitida por el Tribunal Arbitral reunido en París para la época, donde Venezuela no tenía representante, por cierto, creado 2 años antes según lo establecido en el Tratado Arbitral de Washington, el 3 de octubre de 1899. Cuando dije no tuvo representante, porque no lo tuvo y tuvieron que ponerle uno, pero fue de allá,
no fue de nosotros. Hace 124 años, la ambición imperial de la Gran Bretaña, Reino Unido, se hizo como un laudo arbitral mediante el cual se afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados de territorio terrestre de nuestra Guayana, Esequiba, para representar para el entonces y hasta nuestros días el mayor despojo territorial de la época y todavía que estamos luchando por ella. Hay que ponernos en contexto. Una vez que el árbitro, ahora expliquemos qué pasa con el árbitro. Una vez que el árbitro o tribunal arbitral resuelva la rectificación, las integraciones, las interpretaciones y exclusiones que se pudieran presentar, el arbitraje como mecanismo de solución de controversias viene teniendo gran demanda en los últimos años, dado a las ventajas frente al Poder Judicial, entre los cuales se destaca su especialización y menor duración. A eso aspiramos. Muy a pesar de la decisión de la Corte hoy de admitir, de rechazar por un lado la excepción preliminar del régimen de Maduro, que no pega una en materia judicial, pero, vuelvo a repetir, ese fallo no nos desfavorece, solo que nos invita a seguir luchando en materia judicial internacional para poder entonces, mediante el juicio, defender lo que es nuestro. Esa es realmente lo que tiene. Pero los venezolanos tenemos que acogernos de acuerdo a la actual Constitución. Ya verá el momento que nos tocará, pero hay un tema importante en el artículo 15 de la Constitución. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social e integración, atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza y a través de las asignaciones económicas especiales a la ley de la frontera, determinar las obligaciones y objetivos de responsabilidad. ¿Se acuerdan de este artículo? Todos, sin excepción, no solamente estos 24 de este desastre, de este régimen oprobioso, criminal, de esta bandada de delincuentes, no, todos, inclusive en la Cuarta República, que no lo hicieron, tenían que haber realizado, y conforme a este artículo, voy al contexto, desde luego, actual, es política de Estado. Lamentablemente las políticas públicas de Estado son inexistentes en este régimen, pero es la materia que debería profundizar los que aspiran en algún momento a asumir la magistratura y llegar a un gobierno de transición verdadero, no con politiqueros que están callados en sus marchas políticas, en sus afanes politiqueros, que no abren ni la boca en esta materia. Pero era motivación suficiente para que el Estado, formado por el gobierno, si lo hubiere, los representantes de la asamblea legislativa que representan, entre comillas, al país, al pueblo, y el pueblo mismo, que son los que lo conformamos en las fuerzas vivas del país, había que desarrollar. Yo me acuerdo que hubo una motivación en los años 80 de desarrollar esas áreas especiales de fronteriza para trasladar venezolanos, y creo que se inició algo, pero al final fracasó, de desarrollar las fronteras para hacerlas vivas y hacerlas presenciales, y que el pueblo, los pueblos, nuestro pueblo venezolano, hubiese el sentido de pertenencia en los mismos, cosa que no se hizo en Guyana, ¿no? Nunca, porque a pesar del aura arbitral, no se poblacionó la zona, se intentó y no se dio continuidad. Y Guyana aprovechó de un área de ellos a sacar, inclusive explorar hasta el petróleo con la ExxonMobil. Y nosotros callados y no decíamos nada. Por eso el sentido de pertenencia y el pisar, es decir, nuestro territorio es la que nos hace realmente dueños y amos de ello, porque eso es nuestro.
Y eso ha sido un descuido de gobiernos tras gobiernos y mucho menos y más de estos regímenes. Por eso es importante despertar el sentimiento nacional y la defensa de nuestros territorios. Es momento. Viene un tiempo cumbre, claro. No dejemos acompañarnos de traidores, como así que el que traicionó a Jesús. Yo te invito a reflexionar sobre este tema. Este tema no puede ser ignorado por todos. Sigamos, yo felicito a los que todavía siguen dictando cursos, charlas, en fin, sobre esta materia. Y doy mi compromiso en el día de hoy que voy a retomar, como lo hice en los años 80, la explicación clara, la instrucción, la orientación a través de este programa y la posibilidad que Dios me dé vida y salud de hacerlo físicamente para explicarle a Venezuela lo importante del sentido de pertenencia a la Guyana para defenderlo, porque eso es nuestro. Así como tenemos que defender todo el territorio venezolano, aunque tengamos que desconocer por el 350 al régimen usurpador y a los politiqueros irresponsables que no han asumido el verdadero rol que corresponde, sino sus propios intereses. Repito, Venezuela, aquí está el Movimiento de Salvación Nacional, José Contreras y muchos venezolanos que estamos dispuestos a defender lo nuestro, elevando la espada nuevamente de este libertador Simón Bolívar, porque eso es nuestro. Ya basta de que nos sigan quitando las cosas que son nuestras. Defiéndelo y recuerda que nada tienes por qué preocuparte, porque si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Solo actívate y activa tu fe. Sal de los templos, sal de esa religiosidad y vuélvete activo porque Dios te necesita en la calle. Tú sabes lo que quiero decir. Bendiciones. Sigamos pasando porque la victoria va a ser nuestra. Justicia y libertad, Venezuela.